Hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos a una nueva sesión del Club Me Acompañas, nuestro libro de Sergi Torres. Hoy es nuestra anteúltima cita, encuentro, espacio. Nos queda el 21 también para terminar el libro. Y hoy el capítulo comienza así. Comunicando con los demás, 1, 2, probando, probando. La sensación más sorprendente que he sentido dentro de este estado de la mente, llamado soy una persona, es la del aislamiento del resto del universo. ¿Has visto alguna vez la necesidad de ser comprendido por otra persona? Yo sí. Además, buscaba ser comprendido de tal manera que lo que yo dijese quería que fuese recibido por la otra persona exactamente como yo lo dijese. Eso implicaba que para ser totalmente comprendido, quien me escuchaba debía sentir las mismas sensaciones y la misma emoción que yo sentía al expresarme. Eso implicaba también que mientras me explicaba tenía que procurar detonar esos sentimientos y emociones en la persona que escuchaba para conseguir ser escuchado como yo quería ser escuchado. Una gran hazaña. Después de décadas de especialización en el arte de ser escuchado, terminé descubriendo que hacer todo eso no tiene ningún sentido. De hecho, nunca lo tuvo. Entiendo ahora que dicho intento, exigido al otro y perpetuado durante un tiempo, haga, por ejemplo, que personas que creían amarse mucho terminen sentadas en el banco de un juzgado compitiendo por la custodia de sus hijos a modo de vendetta mutua. De hecho, estuvieron compitiendo por ser escuchadas la gran parte del tiempo que pasaron juntas. Desde muy joven, de algún modo, siempre me ha sorprendido la incapacidad de comunicarme plenamente con los demás. Llegué a llorar por ser comprendido completamente por otra persona. Nunca lo logré. Siempre tuve una sensación interna de algo inconcluso, de algo no comunicado del todo. Recuerdo cómo esa situación se daba a menudo en mis relaciones. En ellas, tarde o temprano, llegaba el momento en el que la necesidad de ser comprendido tomaba el protagonismo de la relación. Llegué a sentirme profundamente frustrado, decepcionado y triste por no conseguir encontrar a nadie con la capacidad para escucharme. Eso sí, sin darme cuenta de que yo era la causa de esa incomprensión. No veía que mientras yo escondiese alguna cosa en mí, la comunicación no podría ser plena, porque no le permitiría a los demás llegar totalmente a mi corazón, cosa que hacía para no ser totalmente visto y seguir escondiendo mis sombras personales. Cuando descubrí que carecía de una buena comunicación conmigo mismo, pude reconocer por qué exigía a los demás esa comprensión. Hoy en día, el hábito de querer ser escuchado por otro ha quedado desdibujado por una autoescucha amable conmigo mismo. Esta autoescucha se traduce en autoatención, autorrespeto y autoestima. De esta comunicación con uno mismo nace la comunicación con todo lo demás. La mente no entiende de fronteras ni de límites. Todo aquello de lo que eres consciente forma parte de ti. Por esta razón, cuando te abres completamente a ti, te abres a todos y a todo. Mientras esa conexión con uno mismo no se despierte y se cuide, las palabras y los gestos, por sutiles, elevados o contundentes que pretendan ser, no van más allá de tu propia mente. Por eso, una de las mayores frustraciones del ser humano hoy en día es no poder encontrar su plenitud en el otro. Sin ser consciente de ello, nos comunicamos todo el tiempo con nuestras propias ideas, con nuestra versión de los hechos. Y como cada uno tiene la suya, no es de extrañar entonces que terminemos defendiendo nuestra perspectiva de las cosas e intentando convencer al otro para que entre en nuestro contexto mental y ser comprendidos. Comprender es unirse,
pero no puedo ver que todo está unido ya de antemano en su origen si no estoy antes unido e íntegro con mí mismo. Cuando la importancia personal desaparece, vuelve la comunicación con el universo, y entonces la comunicación tal y como la entendemos desaparece también. No queda nada que comunicar ni nadie a quien comunicar. Comunicar, de hecho, significa unidad. Comunicador, comunicado y receptor son uno los tres. Comprender significa ser. Si creo comprender, pero no soy consciente de que soy aquello comprendido, entonces no comprendí nada en absoluto. Solo estaré inventando el pensamiento, yo he comprendido, pero nada más. Pensar que he comprendido no es comprender, solo es pensar que he comprendido. Sería algo así como si yo fuese un físico cuántico e impartiera conferencias en universidades sobre la mecánica cuántica, explicando que el observador crea aquello que observa, y luego no asumiera la responsabilidad de una situación de mi vida como, por ejemplo, que alguien me hubiera estafado 10.000 euros. Necesitamos creer que comprendemos las cosas en lugar de comprenderlas realmente, porque comprenderlas significa ser, y ser produce la desaparición de nuestra tan atesorada importancia personal. Cuando descubrimos esta frase, nuestro mundo aislado y nuestro yo se abren y recuerdas que estás siendo pensado por la conciencia universal. La comunicación se restablece y desaparece la percepción separada. Ya no hay nada ni nadie, solo amor. ¿Qué les parece? Es otra esfera de comunicación, ¿verdad? Es otro espacio. Prometo que vamos a editar todo lo que ustedes compartan, pero hablemos. Ani, Dale, Ángel. estoy por aquí. Este capítulo fue uno de los primeros que leí cuando conseguí el libro, y la parte aclaradora es que muchas veces podemos poner nuestra atención en mejorar nuestra comunicación con el otro, poniendo el foco en el otro. Y nos olvidamos, y tiene que ver un poco con creo que fue la meditación del domingo, con nuestras conversaciones internas, con el amigo mala onda, con todas esas cosas que conversamos el domingo. Entonces, y para mí esa parte fue como la más reveladora, el que cómo espero comunicarme bien con el otro si todavía me cuesta comunicarme bien conmigo mismo. Tal cual. El capítulo pasado él dice algo así como que él tiene que propiciar para estar con otro una coherencia tan interna consigo mismo que propicie un espacio coherente para que el otro que está enfrente también pueda ser coherente consigo mismo. ¿Alguien se acuerda de esa? Yo no lo tengo marcado, pero ¿se acuerdan de esa frase? La... bueno. ¿En qué capítulo estaba Ani esa? En los que leímos la vez anterior, me parece. 117, Ani. 117 al final de al final de la página. Acá, Dice, aquí gracias. estamos atendiendo incoherencias. Eso es lo más. Aquí estamos atendiendo incoherencias, no cosas malas o buenas, ni mal hechas ni bien hechas. Paradójicamente, tampoco me corresponde a mí mostrarte tus incoherencias. Esa es tarea tuya. Sí me corresponde permitir que ocurra un contexto suficientemente honesto por mi parte, como para que mis incoherencias sean obvias y por lo tanto las tuyas también. No olvides que somos el mismo ser. Ahora, sigamos adelante. Es como ese espacio, ¿no? Cuando yo me puedo reconocer a mí en todas mis sombras, en todos mis espacios, en todas mis limitaciones, bueno, mis limitaciones está mal dicho, pero en todos mis bemoles, y me puedo comunicar con ellos, recién ahí me puedo comunicar con un otro en forma coherente. Qué bueno, me encanta.
¿Alguien más? Cami. A mí me quedó dando vuelta una parte como cerca del final que planteaba algo así como que si comprendemos, dejamos de defender nuestro yo. ¿Puede ser algo así? Sí. ¿Qué decía? Sí, dice, mira, te lo vuelvo a leer porque es maravilloso. Cuando la importancia personal desaparece, ese es nuestro yo, vuelve la comunicación con el universo. Y entonces la comunicación tal y como la entendemos desaparece también. No queda nada que comunicar ni nadie a quien comunicar. Comunicar, de hecho, significa unidad. Comunicador, comunicado y receptor son uno los tres. Comprender significa ser. Si creo comprender, pero no soy consciente de que soy aquello comprendido, entonces no comprendí nada en absoluto. Solo estaré inventando el pensamiento, ya he comprendido, pero nada más. Pensar que he comprendido no es comprender. Solo es pensar que he comprendido. Sería algo así como si yo fuese un físico cuántico e impartiera conferencias en universidades sobre la mecánica cuántica, explicando que el observador crea aquello que observa, y luego no asumiera la responsabilidad de una situación de mi vida, como por ejemplo, que alguien me hubiera estafado 10.000 euros. ¿Entienden esa parte? La mecánica cuántica... Sí, ¿no? Perfecto. Necesitamos creer que comprendemos las cosas en lugar de comprenderlas realmente. Creer que las comprendemos, tener un pensamiento de, ya comprendí, porque eso me deja tranquilo. Si ya la comprendí, ya está. Pero no las estoy sintiendo y comprendiendo realmente. Simplemente me creé ese pensamiento y me lo compré como una verdad. Dice, necesitamos creer que comprendemos las cosas en lugar de comprenderlas realmente. Porque comprenderlas significa ser, y ser produce la desaparición de nuestra tan atesorada importancia personal. Cuando descubrimos esta farsa, nuestro mundo aislado y nuestro yo se abren y recuerdas que estás siendo pensado por la conciencia universal. Tiene una charla en YouTube, él, en un teatro, que habla de esto, de ser pensado por la conciencia universal, para que la busquen. No me acuerdo cómo se llama, pero si por ahí buscan así la pueden encontrar, es una maravilla. Si alguien me ayuda y alguien se acuerda cómo se llama esa charla, bienvenido sea. La comunicación se restablece y desaparece la percepción separada. Ya no hay nada ni nadie, solo amor. Ahora sí, lo dice más adelante, Camille. Dice que nosotros nos relacionamos con la imagen que nosotros tenemos del otro. Lo viene diciendo varios capítulos ya, ¿no? Y con esa nos estamos comunicando todo el tiempo. Bien. ¿Alguien más? Blanca. Sí, claro que siempre creemos estar, creo que deja claro que siempre creemos estar comunicándonos con alguien y en definitiva siempre estamos comunicándonos con nosotros mismos. Esto es lo que da a entender que nunca hay un otro, siempre somos nosotros mismos. Y bueno, y nosotros por supuesto creemos que el otro no nos escucha, no nos entiende. Y en realidad son facetas nuestras que se manifiestan en el otro, ¿no? Que nosotros podemos ver ahí. Proyectamos. Exacto. Claro, nosotros proyectamos en el otro. Y qué lindo esto, ¿no? Donde dice que él dejó de buscar en algún momento y empezó a buscar hacia adentro y darse cuenta que él no se comunicaba consigo mismo. Y que eso lo lleva al autorrespeto, a la autoestima, a ser amable consigo mismo. Lo vimos bueno, el domingo tuvimos una meditación y en la meditación vimos esto, ser amable, ¿no? Eso de la autoestima. ¿Alguien más? Yo, Moni. Dame un segundo, Pepita. Dale.
Espera que estás en silencio, Moni. Ahí está. Sí. Justamente a ese último comentario que hiciste me iba a referir yo, que tenía que ver con el que nosotros no nos sabemos comunicar con nosotros mismos. Nosotros muchas veces nos levantamos y nos miramos al espejo y qué horrible estoy, qué fea mi cara, qué mal me veo. Entonces, ¿cómo nos tratamos? ¿Te pasa algo? Qué estúpida, chocaste el vehículo, ¿cómo puedo hacer esto? O sea, siempre hay algo contra nosotros. Entonces, desde ahí, si no sabemos y no aprendemos a comunicarnos con nosotros mismos y tratarnos amablemente y con cariño, difícilmente lo vamos a poder hacer con quien tenemos enfrente. De eso tal cual está hablando. De ese espacio interno que se refleja o que se expone en una comunicación con el otro. Así es. Por lo menos esa es mi visión. Dame un segundo, Ángel, que la tengo ahí a Pepa esperando. Pepa. No, yo en realidad que me parece que es más en cómo pretendemos que el otro nos entienda, cuando capaz que es lo que estamos exigiendo, que no nos dejen solos, ponele. Y entonces le vamos a transmitir todo mi bagaje de sentimientos que yo los interpreto que no escucha o que no da bolilla, entonces exigimos algo nuestro. Entonces le exigimos al otro que nos escuche, que nos entienda, pero en realidad no nos atendemos qué nos pasa cuando estamos reclamando al otro, y a él o a ella o a quien sea no le va a llegar mi bagaje que hay detrás de lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, pretendemos que estén en nuestra cabeza con nuestros sentimientos, cuando en realidad todo lo que estamos poniendo ahí es todo lo que no queremos ver y prestarnos atención. Entonces, cuando habla del físico cuántico, de que no entender, me parece que es cuando manoteamos desde un concepto que nosotros creemos. Yo estoy hablando y yo no sé el concepto que a cada uno le va a llegar, no es el que yo estoy diciendo seguramente. Entonces es como quedarnos en el concepto de lo que yo recibo por lo que mi bagaje que tengo interiormente, que solo va a ser lo que a mí me llega con mis emociones, y mismo lo que está diciendo Sergi. No sé qué está diciendo, yo sé lo que a mí me llegó, pero exactamente qué está diciendo es mío. Se lo preguntamos el Entonces, domingo. Borra esto. Claro. No, déjalo que no. Pero es así, yo digo una cosa y al que le va a llegar, entonces es hacernos cargo nosotros cuando yo exijo al otro. No, claro. Míralo, dalo vuelta, y ahí me voy a sentir con qué estoy diciendo, qué le estoy pidiendo al otro de mi bagaje que es mío y solo mi punto de vista. Atender mi necesidad también, ¿no? Claro, atender que no atendemos. Ahora te cuento, Normita. Todo nuestro bagaje en el otro para que nos comprenda. Solo si imaginemos en algún momento alguna charla de esa. Imaginarlo. Y vamos a ver que éramos nuestros puntos de vista depositados al otro, pero en realidad lo que no entendemos de uno. Somos nosotros hablando con nosotros mismos. Sí, exactamente. ¿Alguien más? ¿O sigo? Alexandra hoy está muy callada y la extraño. Sí, aquí estoy. No, estoy más como escuchando. Qué bueno. Ya, perfecto. ¿Sigo entonces? Pero creo que Ángel quería decir algo. Perdón, Ángel, cierto. Gracias.
No, lo que estaba pensando es que aquí la gran trampa que nos puede jugar la cabeza es que nos trae una explicación y pensamos que ya está resuelto, pero en realidad puede ser que esa explicación sea cualquier cosa y que no nos permita realmente como entender la situación, pero como nos trajo algo, pensamos que ya está. Uno se queda tranquilo, listo, ya lo entendí. Ujú. Ese es el ya lo entendí. Ya está, ya lo entendí. Me lo saco de encima, dejo de luchar porque ya lo entendí y listo. ¿Alguien más? Nadie más. Seguimos entonces. Espérenme que está entrando Josefina y quiero ponerla en silencio cuando se esté comunicada, porque si no nos queda el ruido. Ahí está en silencio. Hola Josefa, bienvenida. Hola, gracias. Sí, disculpen la tardanza. No hay problema. Entonces, dice así, este es muy bueno. La motivación y el batido de frutas ácidas. Preferimos luchar por aprender a motivarnos que sentir lo que sentimos ahora mismo y aprender de ello. Esta es una receta cualquiera de un batido rico en vitamina C a base de cítricos que encontré en internet. Se toma el zumo de una naranja, una lima y una manzana verde junto a 1 litro de agua, una cucharada de copos de avena y una taza de col rizada. Se bate la mezcla y se sirve en un vaso. El resultado es un batido de sabor ácido. Personalmente, los sabores ácidos no le resultan agradables a mi paladar. Por suerte, la receta incluye la posibilidad de añadir miel al gusto del consumidor. Si yo le añado la miel en base a mi gusto, es muy posible que el batido pase a tener un sabor dulce. Y aquí empieza lo interesante. Mi batido con sabor dulce contiene el mismo sabor ácido que el batido original. El sabor ácido está ahí, porque el batido contiene los mismos ingredientes ácidos, pero no se percibe, porque la miel lo enmascara. Así pues, la miel es una forma de engañar a mi paladar. La función de la miel en mi batido es la de cubrir algo que no me gusta, y esta es la misma función que le pedimos a la motivación. Añadimos cucharadas de motivación a nuestros estados de ánimo y las usamos para cubrir un hueco interno de amarga insatisfacción que no nos gusta saborear. Si creemos que ha desaparecido aquello que hemos dejado de sentir por sentirnos ahora motivados, corremos el riesgo de depender de la motivación. No ha desaparecido. Sigue ahí, esperando ser atendido cuando la niebla de la motivación desaparezca y puede verse la realidad de lo que escondemos. Saber esto puede ser interesante a la hora de no necesitar nada que disimule aquello que sentimos a tiempo real y que en verdad está siendo sentido para que pueda ser transformado en pureza. Los sabores originales son puros y esenciales. Te gustarán o no, pero son auténticos. Esta autenticidad nos recuerda la autenticidad de nuestra existencia. Nos devuelve a la cordura de la experiencia de vida sin miedo a sentir según qué cosas y nos devuelve a la alegría de la infancia de poder abrirnos a investigar todo cuanto sucede en nuestra preciada vida. La vida siempre es fruto de la receta original. Somos nosotros los que vamos detrás de las personas, de las situaciones y de las cosas, tratando de agregarles un poquito de esa sustancia que tanto nos gusta para que sepan mejor. Y sí, es posible que sepan mejor bajo nuestro punto de vista, pero al final termina siendo insatisfactorio, porque ese sabor no es auténtico. A lo largo de tu vida, ¿cuántos momentos trataste de endulcorar? ¿Cuánta miel tuviste que inventar para edulcorar instantes, relaciones, decepciones y anhelos no alcanzados sin preguntarte antes qué sabor tenía aquella situación o qué sabor tenía tal persona o emoción? No estoy diciendo que la motivación sea mala. No es mala la miel. De nuevo,
Nada es bueno ni nada es malo por sí mismo. Sí es posible que la motivación deje de tener sentido si la usamos con el fin de dejar de sentirnos. En ese caso, la dulce motivación o se va a agriar pronto o va a requerir grandes cantidades de miel para poder mantenerla viva. ¿Cuál es el coste final de nuestra caprichosa selección emocional? Este es como el de las orugas malvadas. ¿O no? ¿No sienten así? Es como, wow. ¿Y ahora qué hago? Blanca. Sí, se me vino cuando estabas leyendo el caso de una agresión, por ejemplo, que sucede mucho en las parejas, ¿no es cierto? Que sucede así y luego hay un perdón, una disculpa, y bueno, no va a volver a suceder, y luego vuelve a suceder, y bueno, se me ocurrió eso, se me vino eso cuando estabas leyendo, que es una situación que se vive permanentemente a veces en algunas parejas, ¿no? O en relaciones con otras personas que se responden mal y que va cada vez peor, pero que se va tomando, adornando, digamos, hasta que llega el costo emocional tremendo que dice él, ¿no? ¿Cuánta miel le ponemos a todo para que encaje en nuestra realidad? De lo que queremos ver, de lo que queremos sentir, de lo que no queremos perder, de lo que no queremos soltar. ¿Y cuánto costo emocional tiene eso? Porque es como el capítulo que decía, que vimos la sesión anterior, o la anterior, el de deja que las cosas se terminen. Ese, permite que las cosas se terminen, ¿no? ¿Cuánto le ponemos para a veces no soltar, para no asumir que se terminó? Exacto. Y lo seguimos pintando y maquillando y poniéndole un montón de cosas a un costo muy alto. Normita, ¿me estás levantando la mano? Ah, no, ya. ¿Cristina? Yo te la levanto. Ah, no, ok. Pepa. Sí, en realidad esto viene, me parece, en relación al capítulo anterior. Es justamente cuando le hablamos a los otros exigiendo o pidiendo, justamente es no vernos qué nos pasa en esa situación, qué estoy sintiendo en real. Entonces cuando le depositamos y le tiramos a los otros reclamando, nos perdemos de ver qué estoy sintiendo en realidad. Y creo que es la miel, ahí está, es el disfraz. Cuando tiramos al otro el bagaje de lo que nos pasa para que nos entiendan, o yo qué sé, para que comprendan nuestra situación, nuestro punto de vista, de alguna manera es la miel lo que le estamos tirando. O sea, nosotros estamos disfrazando ese sentimiento desde miel. Lo entiendo más por ahí, como eso que le depositamos en el otro, es la miel que le ponemos a ese momento. ¿Para qué? ¿Qué es lo que disfraza el real sentimiento de no verse uno, de no atender lo real. Lo real es el sentimiento de desvalorización, el que sea, no importa, pero cuando lo depositamos a que el otro se haga cargo, ese es el disfraz que le ponemos a la situación. Me parece que... Puede ser por ahí, y puede ser también que la miel nos la ponemos a nosotros mismos muchas veces para no ver, ¿no? Pero que la miel la estamos poniendo nosotros en el otro. También. O sea, la miel del disfraz en la situación, no sé si en el otro, pero en la situación, para no atender qué estoy sintiendo. Entonces le tiro en ese momento, o en la situación o en la acción que sea, estoy disfrazando mi verdadero sentir.
que no nos vemos. Lo entiendo más que por ahí, por la miel, el ocultar. La miel es que es cuando no prestamos atención a uno. O sea, el uno, todo lo que venga, me está hablando de mí. Sea la relación que sea la acción que sea, habla de mí, exclusivamente de mí. De uno, digo. Sí, tal Me parece que va por ahí. Sí, yo también creo. Gracias, Pepi. ¿Alguien más? Clau. Oye, yo creo en simple. Uno muchas veces tiene problemas, y sobre todo las mujeres, y por ejemplo a mí, ante un problema, y evadirlo, porque en el fondo siento que aquí no me hago cargo a lo mejor de algo y lo enmascaro. Me voy de compras, me junto con las amigas, hago un montón de cosas que me hacen sentir en un minuto agradable, pero después viene el remesón y esa miel se acaba y obviamente viene el terremoto y me tengo que hacer cargo en algún minuto. A lo mejor uno le saca el poto a la jeringa, como se dice habitualmente, pero por ahí lo entiendo yo. Sí, a mí me viene con eso que la vida está viva, ¿viste? Y ahora va a hablar del suicidio en el siguiente. Pero la vida está viva y si te encuentra media muerta te va a sacudir para que te des cuenta que estás viva. Y para que te quedes ahí mirando y sintiendo y atendiendo lo que hay que atender más allá de la miel, del disfraz, de la ropa y de Gardel y lepera que le quieras poner a la situación. Llega un momento donde no te queda otra que atenderlo. Y ahora lo va a hablar de eso también, de esa sensación. Sí, Ale. Bueno, me gustó mucho la analogía con el tema de la miel y relacionado un poco con la comida, porque en el fondo, ¿qué es la miel? Es azúcar. Y en el fondo, el azúcar es adictiva. Entonces, genera una adicción esto de consumirla cada vez más y nos llenamos al final de insatisfacción, pero que esconde al final algo un vacío. Claro. Que no se va, incluso a mí que me gusta cocinar y todo, si uno, cuanta más sal le puedas poner y no sé, le echas sal y le puedes echar agua como para diluir un poco la sal y disfrazarlo, nunca va a quedar tan bien como algo que es creado en su correcta proporción, por así decirlo, originalmente. Claro, claro. Entonces, esto lo asocio mucho como con el mundo consumista en el que estamos, como este mundo alienado, que no, como que esto de la necesidad de funcionar, de estar bien, de siempre estar bien. Todo es muy rápido, entonces no hay oportunidad, no hay instancia para detenerse. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos analgésico, necesitamos ansiolítico, antidepresivo, necesitamos azúcar, todo como para continuar, como que este show que no se puede detener. Entonces, como decía la Claudia, que claro, yo voy al mall y voy a esto, pero claro, cuando me detengo, ¿qué pasa después? Entonces, en este mundo como de consumismo que tenemos, nos desnaturalizamos. O sea, yo creo que el día en que probemos realmente, no sé, un huevo sin sal o frutilla sola como el sabor natural, nos va a parecer raro, nos va a parecer extraño y es muy natural. Y no está adornado con nada, no está adornado ni con sal, ni con azúcar, ni nada. Entonces, ¿por qué nos alienamos? Como la pregunta, no sé cuándo lo hablamos, pero ¿en qué momento nos alienamos tanto como para esconder lo más natural o tener miedo a conectarnos con eso natural, que no está disfrazado? ¿Por qué no hacemos esa conexión? ¿Por qué preferimos disfrazarla? Ese es mi cuestionamiento. Siendo que es tan natural para nosotros lo anterior, pero es más natural ahora para nosotros el consumir cosas con aditivos. No sé.
Sí. Perdón por extenderme. No, pero... no, no, está buenísimo, gracias, sí, tal cual. Y ahora es como hacer un retorno. Estamos retornando a lo original y lo tenemos que hacer como desde la conciencia hacia adentro, porque automáticamente nos sale ponerle miel, Claro. ¿no? Automáticamente vos vas a la cocina y te agarrás una frutilla y le pones crema, azúcar y lo preparaste y cuando te diste cuenta dijiste, uy, pero podría haberla comido sola, a ver cómo está. Entonces es como un retorno a lo original y hay que hacerlo desde la conciencia. Ahora vas a ver. El capítulo que viene hay que leerlo como 3 veces más o menos. ¿No? Gracias, sí, me encantó. ¿Alguien más o seguimos? ¿Seguimos? Ya. Ah, ya está. Están todos en silencio. Vamos. El suicidio y el acelerador de partículas personalizado. El sufrimiento me ha mostrado que el único camino verdadero es el amor. No porque sea el mejor camino o porque otros sean malos, sino porque es el único con sentido propio. En alguna ocasión hemos recibido algún correo de alguna persona que expresaba su deseo de quitarse la vida. Entiendo que es uno de esos momentos en la vida al que uno nunca quiere llegar, pero cuanto más uno intenta salir, más se mete. Igual que las tierras movedizas. Es el momento en la vida de una persona en el que la más profunda soledad, la confusión y el dolor se hacen tan y tan obvios que parecen ser insoportables. No se ve salida en esos momentos aparte de la muerte, porque se piensa que la muerte pone fin a la vida. Curiosamente, la muerte no pone fin a nada, porque nuestra vida no viene determinada por nuestro cuerpo, sino por nuestra conciencia. Así que la muerte no es la salida. ¿Dónde está la salida? Una persona que desea quitarse la vida cree haber recorrido todas las posibles maneras de salir de un pozo particular, pero no es así. Aún quedan más vías, pero no se ven debido a la confusión. En momentos de confusión, no tiene ningún sentido preguntarle a la confusión qué elección debemos tomar. Y eso es lo que solemos hacer cuando estamos confundidos. Preguntarle a la confusión dónde está la salida. En muchas ocasiones parece que la vida nos viene grande, pero en realidad somos nosotros mismos que nos vemos pequeños y limitados, ceñidos a una realidad incuestionable que hace el efecto de jaula. De nuevo, la manera que tenemos de vernos es muy poco atinada y a menudo lamentable. Me gusta tumbarme boca arriba y ver las nubes. Hay días de viento en que se mueven a tal velocidad que cambian constantemente de forma. Otros días, en cambio, se levantan majestuosas, suspendidas en el cielo y aparentemente inmóviles. Algunas consiguen oscurecer el cielo entero. Gozamos de la libertad de ver las cosas a nuestro antojo, y eso conlleva poder elegir ver nuestra vida desde una perspectiva oscurecida por una nube. Bueno. Gozamos de la libertad de ver las cosas a nuestro antojo, y eso conlleva poder elegir ver nuestra vida desde una perspectiva oscurecida por una nube. Puede incluso que parezca que esa nube está ahí inmóvil, ensombreciendo tus sentimientos, pero no es cierto. Muchas personas en nuestra época actual olvidan haber tomado la decisión de estar justo donde están. Olvida que no hubo suerte ninguna, ni de la buena ni de la mala. Y la salida verdadera está justo en ese reconocimiento. Estas personas en realidad no quieren quitarse la vida. Lo que quieren es quitarse la muerte. Estas personas en realidad no quieren quitarse la vida.
lo que quieren es quitarse la muerte. Porque sin darse cuenta, a lo largo de la vida, decisión tras decisión, han elegido no vivir lo que sucedía en ella, acumulando así muerte. No nos libramos de esta muerte acumulada muriendo, sino al contrario, viviendo. Decidimos bajarnos de la bicicleta antes de volver a caernos, olvidando que lo que más ilusión nos hacía era ir en bicicleta. Parece que caída tras caída, estas han nublado las ganas de vivir, pero solamente lo parece. En realidad, no querer vivir es solo una decisión temerosa que trata de huir del miedo. Recuerdo un par de ocasiones en las que quise bajarme de la bicicleta. Ahora puedo ver esos instantes sin engañarme. No fueron situaciones duras. Fueron momentos en los que no quise afrontar mi experiencia de vida. Fueron ocasiones donde tomé la decisión de creerme mi miedo y permitirle a él tomar decisiones por mí. Pensamos que las decisiones basadas en el miedo son las que más seguridad nos aportan, y nada más lejos de la realidad. Más bien, sucede lo contrario. El problema no es que todo parezca muy oscuro. Hay muchos momentos de oscuridad en la vida de cualquier persona. El problema aparece cuando, dejándonos asesorar por el miedo, decidimos romper la comunicación con nosotros mismos para así dejar de sentir y terminar no haciéndonos cargo de lo que implica existir. Lo voy a leer de vuelta, ¿sí? El problema no es que todo parezca muy oscuro. Hay muchos momentos de oscuridad en la vida de cualquier persona. El problema aparece cuando, dejándonos asesorar por el miedo, decidimos romper la comunicación con nosotros mismos para así dejar de sentir y terminar no haciéndonos cargo de lo que implica existir. Así se rompe la comunicación con la vida, con el universo, con el amor en mayúsculas. Eso es estar muerto en vida. De ahí que si la salida fuera la muerte, ya seríamos completamente felices, porque la mayoría vivimos completamente muertos. La salida que busca quien quiere vivir en paz consiste en restablecer la comunicación con uno mismo. Este restablecimiento, en realidad, consiste en reparar la conexión con la parte más esencial y básica. Sin esta comunicación, nada sirve. Lo máximo a lo que uno puede llegar sin antes reparar esta comunicación es a anestesiar totalmente el dolor que genera la pérdida, por parte del cerebro, de la señal que emite el corazón. El dolor que genera la pérdida por parte del cerebro, de la señal que emite el corazón. En esas condiciones el sentido de la vida se pierde de vista. Luego decidimos no ser niños y oscurecemos la inocencia y la transparencia. La intensidad pasa de ser la fuente de vida a ser un fantasma temido. He sido testigo de cómo la mente busca ofrecer todas las razones posibles para creer que el problema no está en su causa, sino en sus efectos. Es decir, que creemos que nosotros no somos la causa de nuestras situaciones de vida y estas, en cambio, sí son la causa de cómo nosotros nos sentimos. Esta es una manera de mantenernos distraídos para no asumir la causa de todo sufrimiento. La causa es la desconexión de la mente de su conciencia primordial. Y los efectos ya los conocemos. El sufrimiento me ha mostrado que el único camino verdadero es el amor. No porque es el mejor camino o porque otros sean malos, sino porque es el único con sentido propio. El amor es nuestro sentido primordial, es nuestra causa. Sin embargo, terminamos llegando al momento de desear la muerte, debido a la completa desconexión con esa realidad llamada amor. Una vez más, permíteme recordarte que el amor no es una sensación romántica ni algo bueno.
El amor es el gran misterio de nuestros tiempos actuales. Y debo decir que a menudo siento la sorpresa de ver a los científicos investigando un acelerador de partículas, el bosón de Higgs, y la también llamada partícula divina, sin investigar dentro de sí mismos el gran misterio de la vida. Obviamente, si la partícula de Dios existe, se encuentra dentro de cualquier parte de la existencia y eso nos incluye a nosotros. Pero, curiosamente, cuando la vida se convierte en nuestro acelerador personal, la gran mayoría de las personas pulsa el botón abortar el experimento. No sea que con tanta aceleración me desparrame por completo y de mí solo quede la partícula de Dios. No todo el mundo está dispuesto aún a vivir sin miedo, teniendo en cuenta que el miedo es el origen del sufrimiento. No todo el mundo está aún dispuesto a vivir despojado del sufrimiento. Despojarse del sufrimiento y del miedo es nuestra tarea actual. Es una tarea pendiente de ser resuelta para poder ver con claridad nuestra verdadera función de vida. Sin terminar esta tarea, uno no puede ver su felicidad ni su capacidad de amar debido a esta simple contradicción entre dos ideas que comparten la misma cabeza. Quiero dejar de sufrir y me da miedo dejar de sufrir. Sentimos miedo a dejar de sufrir porque conocemos perfectamente cómo es una vida con sufrimiento, pero desconocemos por completo cómo es una vida sin él. La vida sin sufrimiento no es totalmente desconocida y del miedo a lo desconocido surge nuestro miedo a no sufrir. Lo interesante es que el conflicto entre estas dos ideas, quiero dejar de sufrir y me da miedo dejar de sufrir, no es visible en un primer momento, ya que a pesar de que ocurre en la misma cabeza, lo hace en dos niveles distintos. Nosotros somos muy conscientes de uno de ellos, el más superficial. En ese nivel superficial es en el que gritamos desesperadamente, quiero dejar de sufrir. En el más profundo, en cambio, susurramos temerosamente, no quiero despojarme del sufrimiento. Como nuestro inconsciente es mucho mayor que nuestro consciente, los susurros inconscientes son mucho más poderosos que los gritos conscientes. Los susurros inconscientes son mucho más poderosos que los gritos conscientes. Por eso nuestros deseos, miedos y creencias inconscientes gobiernan nuestra vida ante los deseos del consciente. De ahí que desees ser feliz conscientemente y no suceda, o desees conscientemente perdonar a alguien y no tenga lugar dicho perdón, o bien desees con todas tus fuerzas un Ferrari y en cambio tengas que volver a llevar a reparar tu viejo coche al mecánico. En esto radica la importancia de asumir el consciente hasta lo más profundo del inconsciente, lugar en el que estamos decidiendo temer en lugar de amar, lugar también en el que se encuentra la salida a la gran realización del ser humano, el despertar de nuestra ignorancia. Sí, así es. Lo leí, hay que leerlo como muchas veces. ¿Alguien? Tengo frío, esperen que me voy a poner la... ¿Alguien con preguntas? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Alguien que quiera...? Se va a ir el invierno y todavía no aprendo cómo usar la estufita que tengo, por eso me tengo que echar a cada rato. Denso, dice Moni, sí, claro. ¿Sí, Ale? Un poco de lo que habla, creo yo, es que generalmente nos ponemos en una posición de víctima, como en la vida. Entonces, por eso, esto de que no queremos dejar de sufrir, porque sufrir implica quejarse, implica no hacerse cargo un poco de lo que le pasa. Como que algo le pasó y estoy sufriendo porque esto, porque tal motivo,
Y eso es una posición que hoy en día nos mantiene cómodos en ese sufrimiento. Y yo creo que lo hacemos un poco para no asumir de que somos responsables de nuestra propia felicidad, que es lo más difícil. Entonces por eso caemos en depresión y de repente preferimos quedarnos en esa depresión, porque nos ponemos en esa posición de víctima y también llamamos la atención. Llamamos la atención de cercanos, de que, oh, pobrecita, que necesito estimación, que pobre de mí, pero en realidad no quiere hacerse cargo de sí misma o de sí mismo, no sé. Yo creo que acá habla de lo que decías antes, ¿no? De la adicción a la miel. La miel enmascara el sentimiento ácido, ¿no? Y el vacío, esta miel que me hace sentir que es pobre de mí, o que quiero dejar de sufrir, y a la vez no quiero dejar de sufrir porque es lo que conozco, estoy siendo adicto a eso, a esa sensación, a esa miel. Porque la miel no solo lo pinta bonito, enmascara lo que hay de fondo. ¿No? A mí me vino como eso. Sí, me parece curioso también esto de quitarse la muerte en vez de quitarse la vida, como que nunca la había escuchado de esa manera. Esa frase es mortal, mortal. Y me hace más sentido porque, claro, la persona no abandona la vida, si la persona realmente quiere quitarse esa sensación de muerte en sí misma, porque ya no está viviendo. Claro, pero además muerte que eligió decisión tras decisión de dejar de sentir lo que estaba sintiendo y de atender lo que estaba sintiendo en los momentos que estaba sintiendo, y eso se le fue pudriendo adentro, se le fue muriendo adentro. No, esa frase es para hacerle un cuadrito. Estas personas en realidad no quieren quitarse la vida, lo que quieren es quitarse la muerte, porque sin darse cuenta, a lo largo de la vida, decisión tras decisión, han elegido no vivir lo que sucedía en ella, acumulando así muerte. Han decidido no vivir lo que sucedía en la vida. Y de esta manera, así como en el primer capítulo acumulábamos hojas, ¿se acuerdan? Estamos en mariposa. Ya no nos habla de hojas acumuladas, nos habla de muerte acumulada, con mucha más prestancia. Pero es eso mismo. Decisión tras decisión fui eligiendo tirar para atrás y no vivir lo que la vida me estaba proponiendo para vivir. Claro, y si quiere eliminar de ese efecto que es de muerte. El bosón de Higgs también es una charla de él en el Teatro Regina y se llama El bosón de Higgs. Escúchenla, no tiene desperdicio, de adelante, atrás, de atrás, adelante, está en YouTube. Y él explica ahí qué es el bosón de Higgs. Ángel. Sí, yo iba a mencionar de que tengo la impresión de que a veces también el jugar de víctimas tiene un juicio detrás, pero este rol de víctima es rentable en el sentido que nos permite acceder a la atención de nuestro entorno. Entonces, de repente también tenemos que tener cuidado con eso, porque nosotros mismos estamos alimentando a que la persona no cambie el switch, porque solamente cuando está mal le prestamos atención. Claro. Esa también es una miel. Sí. Pepa, alguien más me había levantado la mano antes. Blanqui, ¿me habías levantado la mano? Dale. No, dale, Pepa. Sí, en realidad creo que cuando jugamos de víctima, o sea, no atendemos el por qué jugamos de víctima. Entonces, cuando nosotros no atendemos el por qué jugamos, qué siento previo al hacerme la víctima,
Y es eso lo que no quiero vivir. Y ahí es cuando morimos, no querer vivir. ¿Qué me provoca que tengo que hacerme víctima? Es ahí cuando no quiero vivir esa situación y estoy muriendo. ¿Por qué? Por no querer verme. ¿Qué me hace actuar de esta manera? Y es cuando morimos, en ese momento, esa situación. No querer ver y me tengo que hacer la víctima. ¿Para que me atiendan lo que yo en realidad no me lo quiero atender? Claro. Y ahí morimos, por no querer vivir ese sentimiento que está dentro mío. Lo disfrazo, le pongo miel y me hago la víctima. Ahora me parece sí, que... Sí, claro. Yo no sé si le pondré ahora ya te doy la palabra, no sé si lo pondría así como víctima o no víctima, porque hay situaciones, sí, hay situaciones pequeñas donde uno también elige no vivirlas y las enmascara pero porque es un automático, es ese automático inconsciente. Sí. Que si no estoy realmente desde el autorrespeto, el autoescucha, y lo hago desde la conciencia, no accedo a esa información, porque está en el inconsciente, y el inconsciente es tan grande, dice, tan grande, que un susurro de la parte de abajo del iceberg es un tsunami a mi conciencia. ¿Se entiende? Claro. No sé si me expliqué bien la analogía que quise dar. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. O sea, dije víctima por sí, para seguir el hilo. ejemplo sí, perfecto. del hilo. Nada más que en eso. Gracias, Pepe. Cris. Espérame que estás en silencio, espérame. Espera que te saco del silencio ahí. Ahí, te me fuiste, ahí está. Ahí está. Que iba a decir lo que acabas de decir tú, que lo hacemos desde la inconsciencia. O sea, elegimos, pero desde la inconsciencia, porque no sabemos, no hemos aprendido. Sí. Es un desafío muy grande, lo dice. El desafío de la era ahora es aprender a vivir sin miedo. Ahora empezamos a hablar de conciencia y a elegir las situaciones desde la conciencia, pero yo por lo menos hasta hace muy poco, y creo que mucha gente hacemos las cosas inconscientemente. No, y además... Porque no sabemos de otra manera, nadie nos ha enseñado. No, y además te pasa que te la recrees, que estás reconsciente y de repente viene una situación, te pegó en el talón de Aquiles, viste, así acá y te sentó de cola en el piso y dijiste, wow, ¿qué pasó? Vino un aluvión del inconsciente y no la vi venir, ni siquiera me di cuenta. Y ahí... Claro, eso es lo que yo... Dime. Sí. No, que eso es lo que has dicho tú, es que básicamente iba a decir lo que has dicho tú, que lo hacemos desde la inconsciencia. Pero yo creo que es un problema de que no nos enseñan, ¿no? De ahí la importancia de enseñar a los niños. Sí. ¿No? Creo. Repitió varias veces que varias de las cosas que enseña en el libro deberían ser materias escolares. Sí. Para poder enseñarle a los niños a mirarse, a sentirse, a percibir lo que está sintiendo sin juzgarlo, sin ponerle un nombre, sin ponerle una definición, sin ponerle una carga. Perdón. No, es que nosotros si no sabemos, somos adultos y no sabemos, tendremos que aprender para enseñarles a los niños, ¿sabes? Porque creo que estamos despertando ahora la mayoría de la gente. Hombre, habrá gente, ¿no? Como Sergi. Claro. Pero mayormente, si observas un poco, ves más inconsciencia que consciencia. Yo creo, vamos, no sé. ¿Sí? O yo lo veía porque hasta ahora yo funcionaba así, no sé. Sí, yo creo que esos
chispazos de inspiración, tiene otra charla que se llama Inspiración, que también está muy buena. Yo les paso los datos. Sí, bueno, yo le sigo, tiene en la red de YouTube, Sí. Soy adicta. Yo en 2017 me sentaba con un cuaderno a escribir lo que él iba diciendo y lo transcribía. Porque solo escucharlo ¿qué habrá despertado a Sergi? Pues ya verás en Bueno, directo. claro. Es maravilloso. Yo lo he visto, he tenido la ocasión de ir a un curso y fui precisamente a ver porque me resonaba y no me lo podía creer. Sí, Y sí, la verdad energía que tiene ahí es en vivo y mágico. en directo no tiene comparación. Es flipante, ¿no? Es Sí, flipante. qué buena palabra, Así flipante. que... Gracias, Cris. ¿Alguien más? De Que no nada. fue a partir del curso de milagros, dice Norma Carrera. Sí. El primer libro que escribe, Un puente a la realidad, es a partir del curso de milagros. Sí. Y después Yo escribe... estoy leyendo Salto al Vacío. Sí. También. Ya lo vamos a leer. ¿Les parece? Buenísimo. Si seguimos con ese bueno, después lo preguntamos. Creo que no fue a partir de... Creo que no fue a partir de ese. Creo que el curso del milagro vino después de su experiencia. Se lo podríamos preguntar, pero no sé si nos va a responder. Sí, me parece que sí, que vino después, él buscando, que de hecho fue la madre, creo que se lo regaló y lo dejó, y después al tiempo lo leyó. Si no, Ah, mira, no no sabía que había tenido un accidente en moto, Normi. Ahí se iluminó. Sí, él lo mencionó, que había una vocecita como que le decía, por ahí no, y al final él como que siguió, y fue una señora quien nos llegó a golpear, y prácticamente a él no le pasó como algo tan grave, pero él en algún momento mencionó mucho ese accidente, donde él dice que hubo confía, una voz que le dijo, confía, vas a tener un accidente. Exacto. Pero tú confía, entonces él decía, imagínate ir en la moto y sí, confío, voy a tener un accidente, ¿no? Déjate llevar. Déjate llevar. Pero no le pasó nada. Déjate llevar. Sí. No le pasó nada. Está. Qué buena. No sabía esa historia. Sí, creo que pasó un tiempo bastante con una nube y después le llegó el libro, después el curso de milagro. No. Y el curso, porque creo que él hizo, más allá de leerlo, hizo el curso con el gran maestro. Sí, eso sí sabía. Blanqui, te dejé ahí stand-by, perdón. Bueno, no, con respecto al tema que estábamos hablando, yo creo que, bueno, cuando uno tiene miedo de vivir, cuando vas esquivando, digamos, la vida, y después comienza como la depresión, siempre hay una desconexión de la fuente, siempre hay una desconexión del ser. Cuando ya te desconectas, perdés esa conexión, automáticamente creo que el ser va cayendo cada vez más en estos episodios que él comenta, ¿no? Es como una condición, digamos, mientras más miedo de la vida tenés, más rápido te vas desconectando y te crees separado de todo, y entonces en algún momento tendrá que llegar la idea de la muerte. Es como un camino que te lleva, pienso que tiene que ser más o menos así. Sí, personalmente no me ha pasado, pero, y lo digo con total humildad, personalmente no me ha pasado sentir las ganas de morirme. Me pasara lo que me pasara en la vida, tenía dentro esa sensación de que vivir estaba buenísimo, con todo lo que pasara. Pero entiendo, y sí, es una sensación muy profunda esa, la de creer que la muerte pone fin al sufrimiento. Es de que estás sola. De la soledad. Esa es la separación.
Sí, claro. Claro, sí, Maya. Maya, ¿me estás levantando la mano? Ah. Ángel, tienes la manito levantada. Pero ya estoy, gracias. Ah, ok. ¿Alguien más? Terminamos nuestro tercer capítulo.